Tanto en los mares como en los océanos siempre se han escuchado de misteriosas desapariciones de barcos, que luego con el paso del tiempo algunos de ellos han aparecido. Naves de todo tipo que por diversos motivos se han extraviado misteriosamente. Pero de todas las historias que he escuchado sobre las misteriosas desapariciones de barcos, creo que pocas o ninguna supera a la desaparición del Fausto, un barco pesquero que desapareció 3 veces seguidas, de una manera misteriosa, para no volver jamás, por lo menos hasta el día de hoy. En este pequeño documental conoceremos su historia. Les invitamos a que nos acompañen en este misterioso viaje, para conocer en profundidad cuál fue la desafortunada aventura que le aconteció al pesquero Fausto. El Fausto era un barco pesquero que tenía su base en el puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma. Sin duda era uno de los motores más importantes en cuanto a actividad se refiere, destacando sobresalientemente sobre los demás pesqueros de la isla. Su tripulación estaba compuesta por 4 marineros, nativos de la isla, 2 de ellos hermanos, Ramón y Heriberto Concesión Hernández, patrón y motorista, de 47 y 42 años, respectivamente. Otro de su tripulación sería Miguel Acosta Hernández, marinero de 43 años, primo de Ramón y de Heriberto. El último en completar la tripulación sería Viterbo Acosta Acosta, de 41 años de edad, también marinero y miembro de la familia, que por lo que hemos mencionado sería una empresa familiar. Con motivo de la fiesta del Carmen, se aprovechó el parón de la actividad pesquera para el traslado de plantones de platanera, materiales explosivos, fertilizantes y otros materiales, desde la isla de La Palma a la isla vecina del Hierro, donde se estaba desarrollando una finca piloto experimental referente al cultivo del plátano. Ese día Viterbo, marinero y miembro de la tripulación, no embarcó a bordo del Fausto, ya que era responsable y presidente de la fiesta del Carmen, quedando el Fausto con tan solo 3 tripulantes, Ramón, Heriberto y Miguel Acosta. Puesto que el Fausto había sido designado para el transporte de plantones de platanera y materiales explosivos, para el adesentado de la finca piloto de la isla vecina del Hierro, parte en su primer viaje de 2 días de duración el 14 de julio de 1968, transportando ese día una importante carga de plantones de platanera desde el puerto de Tazacorte al embarcadero de Las Puntas, en el municipio de Frontera, Isla del Hierro. Varios días más tarde, el pesquero realiza un segundo viaje, esta vez cargado de explosivo, por la misma ruta que ya hemos mencionado, recalando en el embarcadero de Las Puntas el día 20 de julio de 1968. En la Isla del Hierro trabajaba un mecánico natural de La Palma, del municipio del Paso, Julio García Pin, de 27 años de edad. A Julio le había notificado que su hija Nieves Luz, de apenas mes y medio de nacida, se encontraba muy enferma y que debían de administrarles antibióticos para su recuperación. Desesperado por tal fatal noticia, rápidamente Julio se pone en contacto con su esposa María Cruz Toledo para el viaje de regreso a la isla de La Palma. Tras enterarse de que el barco que debía de llevarle a su destino demoraba unos 3 días, buscó rápidamente otra alternativa, enterándose por medio de algunos de los lugareños que el pesquero Fausto se preparaba para el regreso a la isla de La Palma, por lo que decidió contactar con su tripulación. Julio se desplaza hasta el embarcadero de Las Puntas, donde contacta con la tripulación del Fausto. Tras contarle a la tripulación su desesperada situación sobre la grave enfermedad de su hija y su pronta por viajar rápidamente al encuentro con su familia, la tripulación accede a llevarle al encuentro con los suyos. Quedando Julio contento y agradecido por tal buen acuerdo, decide contactar nuevamente con su esposa Maricruz para darle la sorpresa de que pronto estaría de regreso a casa y que le esperara en el puerto de Tazacorte entre las 8 y las 9 de la mañana del día 21.
Pero la desafortunada suerte ya estaba echada ese día para estos 4 marineros. Nadie pensó jamás que una tripulación tan experimentada como era la del Fausto pudiera ocurrirle tan trágico suceso. El pesquero partió rumbo al puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, sobre las 2:30 de la madrugada, debiendo llegar a su destino entre las 8 o las 9 de la mañana del día siguiente, el domingo 21 de julio de 1968. En la otra orilla, en el puerto de Tazacorte, esperaba con gran entusiasmo la llegada del Fausto. Allí esperaban familiares de los marineros, amigos y el dueño de la embarcación, Rafael Acosta. Pero el pesquero no llegó sobre la hora señalada, por lo que pensaron que el barco pudo haberse retrasado debido a algún fallo mecánico, debido a que las hélices pudieran quedar atascadas por algún trozo de red, ya que el barco era un pesquero, o por otra causa ajena, estando tranquilos por el momento, ya que a bordo del mismo se encontraba Julio el mecánico, sin duda una ayuda tranquilizadora en caso de cualquier avería. Pero transcurrió la mañana del domingo 21 y el Fausto no apareció. Viendo Rafael Acosta la tardanza del pesquero, trató de comunicarse por la emisora de radio, pero nadie contestó a la insensata llamada de Rafael Acosta, por lo que Rafael decide enviar a otra de sus embarcaciones al encuentro del pesquero, siendo nula su localización. Debido al intento incesante de Rafael Acosta de comunicarse y su fallida, decide ponerse en contacto con las autoridades de la Marina el día 22 de julio de ese mismo año. Las autoridades de la Marina esa misma tarde del día 22 se ponen en contacto con la base aérea de Gando, con base en la isla de Gran Canaria, desde donde despega un avión caza 2111, comisionado por parte del SAR, del 802 Escuadrón. Pese a la incesante búsqueda del pesquero por parte del citado avión, la búsqueda no obtuvo ningún resultado. Pronto se sumaría a la búsqueda en días consecutivos varias aeronaves y barcos, pero del Fausto no encontraron ni rastro. Esta sería la primera desaparición del pesquero, creando gran expectación entre los isleños y el resto del país, permaneciendo atentos a cualquier noticia que pudiera arrojar algo de luz al asunto. Cuando todo parecía perdido y la esperanza de encontrar al pesquero y su tripulación con vida eran del todo nula, se recibe una llamada de radio desde un buque de una compañía naviera inglesa, concretamente desde el buque Duquesa, donde afirmaban haber encontrado al pesquero perdido, dando su posición en 28 grados 15 minutos norte y 19 grados 45 minutos oeste, a unos 175 kilómetros al oeste de La Palma. Según las menciones del capitán del buque Duquesa, tanto el Fausto como su tripulación se encontraban en perfecto estado, aunque estaban sin comida y sin combustible. El capitán del buque les ofreció remolcarles a puerto, a lo que los tripulantes del pesquero le contestó que solo necesitaban comida y combustible y que les marcara la ruta de camino a La Palma. El capitán del buque les ofreció unas viandas para el camino de regreso, además de combustible y señalarles la ruta que debían seguir, y el Fausto retomó su rumbo con destino a La Palma. Dados los antecedentes ya mencionados, este primer encuentro del Fausto tuvo lugar sobre las 00 horas del día 25 de julio, debiendo de llegar el pesquero Fausto a su lugar de destino sobre las 19 horas del mismo día. Al otro lado del charco, en la isla de La Palma, se había recibido como muy alegremente la buena noticia, así que hicieron fiesta ese día, con el fin de acudir todos al puerto, al encuentro del pesquero. En el puerto de Tazacorte, lugar de origen del Fausto, se encontraba una gran multitud, autoridades de todo tipo, de la isla y seguramente de otras partes del territorio nacional. También acudieron familiares y amigos,
de los mencionados marineros y el jefe de la embarcación, Rafael Acosta. Todos esperaban con ansias su llegada, sobre las 19 horas del día señalado, pero fueron pasando las horas y el barco no apareció, creando entre los espectadores que allí se encontraba una gran incertidumbre y deserción. Esta sería la segunda desaparición del Fausto. Nadie podía creer lo que en realidad estaba pasando con el pesquero. Todo parecía haber salido de una película de terror o de una gran pesadilla. Sin duda un gran misterio, lejos del alcance de los que tenían los medios y los poderes para poder encontrarle, la Marina y las Fuerzas Aéreas. Pero encuentro muy extraño que el pesquero no podía comunicarse por radio, ni la primera vez que se perdió, ni tampoco la segunda. También encuentro muy extraño que la tripulación del pesquero no informara al capitán del buque Duquesa que su radio no funcionara, quedando el asunto en el más absoluto silencio. Viendo las autoridades competentes que el Fausto no aparecía, se inició una gran búsqueda a una gran escala sin precedentes, abarcando un área marítima del tamaño del territorio español, colaborando diversos medios aéreos y marítimos por varios días, sin obtener ningún resultado. La noticia corrió como la pólvora por todos los medios de comunicación de aquella época, creando gran consternación entre los isleños y gran parte del territorio nacional. Algunos se preguntaban si el pesquero pudo haberse fugado a Venezuela, ya que era costumbre en aquella época que muchos decidieran coger ese rumbo. Pero esta idea pronto se descartaría, ya que el Fausto no tenía ni víveres ni combustible para realizar tal hazaña. El asunto del Fausto ya se estaba tornando muy seriamente, porque 2 desapariciones seguidas rompían de lleno todo plano de toda lógica, hasta que el día 9 de octubre de 1968 un buque mercantil italiano, el Anna Di Maio, de la naviera Giovanni Di Maio, divisó a lo lejos la inconfundible silueta del pesquero, a la deriva, en pleno océano Atlántico, a unas 1200 millas de Canarias. El capitán del buque mercantil, Anna Di Maio, ordenó rápidamente a su tripulación poner rumbo al encuentro del pesquero, con el fin de abordarlo y salir así de toda duda. Cuando la tripulación del buque italiano consiguió subir a bordo del pesquero Fausto, no pudieron creer lo que encontraron en el mismo. En la sala de máquinas se encontraba el cuerpo sin vida de uno de los tripulantes, supuestamente el de Julio, el joven que viajaba hasta la isla de La Palma para ver a su hija enferma. Según cuenta la tripulación del Anna Di Maio, el cuerpo del joven estaba desnudo y momificado. Del resto de la tripulación no se halló ni rastro. Registraron completamente el pesquero, con el fin de encontrar algunas pruebas que pudieran arrojar algo de luz al asunto, pero solo encontraron lo que parecía ser un viejo diario, que podía pertenecer al joven Julio. Según cuenta el capitán del buque italiano, solo se podía leer un pedazo de una de sus hojas, ya que el resto del diario parecía haber sido arrancado. De las hojas escritas en la página encontrada se podía leer un pequeño texto que decía: no le cuentes a mi hijo lo que me pasó. Por otra parte, pareciendo estar en contradicción con lo dicho con respecto a la documentación encontrada en el pesquero Fausto, el capitán del buque italiano menciona en alguno de sus informes que se iba a entregar la documentación al consulado de Venezuela, pareciendo estar en contradicción con lo dicho anteriormente, quedando todo esto en el más absoluto misterio. Posteriormente al registro del pesquero Fausto, se procedió al amarre del mismo, con el fin de remolcarle hasta Venezuela y ponerlo a la disposición de las autoridades de ese país, ya que el carguero tenía marcada su ruta con ese mismo destino. La sorpresa fue que al día siguiente el Fausto ya no se encontraba amarrado, pues el cabo que los unía había sido cortado de alguna manera misteriosamente, siendo esta la tercera vez que el Fausto desaparecía, y esta vez para no volver jamás. Son muchas las incógnitas que envuelve a esta triple desaparición del Fausto.
Sin duda la mayor que he leído y he podido investigar por el momento. Parecía haber salido de una película de terror, pero todo lo que le he contado sucedió en realidad, quedando esto como un expediente X para Canarias, quedando todo registrado en el suceso de los informes de la Marina de aquel entonces. Amigos, les quería pedir una ayuda para que este canal pueda seguir creciendo. Sería bueno que te suscribieras, además de activar la campanita, para que en próximos vídeos YouTube te notifique el nuevo material que pueda subir. Además de comentar y dar me gusta si te ha gustado este tema, porque es la única manera de que este canal pueda seguir creciendo. Por lo demás, muchas gracias y hasta un próximo programa. El presente relato está ambientado en la Canarias de los años 30. El terrible y escalofriante crimen de las espiritistas de Telde no solo dejaría marcada la historia de dicho municipio, sino del resto de la isla, la península ibérica y parte de Europa, y quizás otras partes del mundo. Todo comenzó en la primavera de 1930, el 28 de abril, en un municipio de la isla de Gran Canaria, el cual recibe como nombre Telde. Los implicados en esta tragedia sería la familia Valido. Dicha familia estaba compuesta por 4 hijas y 3 hijos. Los Validos se encontraban afligidos por la muerte de Fernando, el hijo predilecto de la familia, el menor de los hermanos varones, el cual contrajo tifus a los 20 años de edad. La familia, desesperada por la grave enfermedad de Fernando, acudieron a cuantos médicos fueron necesarios, con el fin de que Fernando pudiera curarse de esa terrible enfermedad. Viendo los Validos que el joven no mejoraba, decidieron acudir a otros métodos poco ortodoxos, la brujería y la magia negra. De esta manera conocieron a un tal Juan Hernández, espiritista, procedente de Cuba. Los Validos comenzarían a suministrar a Fernando una incontable cantidad de pócimas, con el fin de salvarlo de la muerte, pero dichas pócimas no surgieron efecto, y al final Fernando murió. La familia Valido quedaron muy agradecida con el espiritista Juan Hernández, el cual propuso a la familia la preparación de una de las hermanas como medio, a fin de que pudieran comunicarse con el fallecido. La elegida sería Candelaria, ya que Juan Hernández, el espiritista, veía en ella una sensibilidad especial. Pronto comenzarían las sesiones espiritistas en casa de los Validos, acudiendo al lugar amigos, vecinos y muchas otras personas procedentes de diferentes lugares, con el fin de poder contactar con sus seres queridos ya fallecidos. Esto daría paso al escenario macabro que pronto se habría de gestar. En una de las sesiones contacta con Fernando, su hijo menor ya fallecido. Fernando le dice a su familia que estaba en el purgatorio y que allí se aburría mucho y que necesitaba de la compañía de algunos de sus hermanos para no sentirse solo y aterrado. La idea, pues, era que uno de los hermanos o hermanas tendría que morir para así hacerle compañía a su hermano. El peso de la decisión de quién habría de ocupar el lugar para hacerle compañía a Fernando recaería sobre Candelaria, la cual Juan Hernández, el espiritista, había preparado como medium. Como si de pura selección natural se tratase, la elegida para este fin sería Carmen, ya que la familia consideraba que ella era la más débil de la familia, porque la joven tenía un aspecto enfermizo. La joven Carmen quedó muy aterrada con la decisión de la familia. No podía creer cómo sus padres y hermanos, a los que tanto había amado, podían cometer tal acto de crueldad hacia ella. Así que entraron en la habitación y comenzaron a golpearla por todos lados e intentaron estrangularla, pero la joven pudo zafarse de la mano de sus agresores y salió rápidamente a esconderse en un lugar de la finca, con el fin de que su familia recapacitase de tal acto de crueldad.
Cuando Candelaria, la medium, vio que su hermana Carmen opuso gran resistencia, se dio cuenta de que ella no era la elegida, así que decidió que la próxima en ocupar su lugar sería Aurelia, otra de sus hermanas, la que tendría que asumir el viaje de acompañar a su hermano Fernando. Llevaron pues a Aurelia a una de las habitaciones de la casa y la ataron a una silla, con un rosario atándole las manos y otro los pies. La joven no opuso en ningún momento resistencia, ya que para ella era un privilegio de poder acompañar a su hermano Fernando en su viaje al más allá. Ya la suerte estaba echada sobre Aurelia. Comenzaron a rociarla con agua bendita y a golpearlas con palos y piedras, mientras la joven emitía unos gritos desgarradores que estremecían el extraño lugar. Ya una vez la joven débil por tal brutal agresión, la tendieron en una cama, donde volvieron a amarrarla y comenzaron a clavarle una especie de agujas en forma de hueso por todos lados de su cuerpo. Incontable el número de puñaladas que Aurelia recibió. Fue muy larga la agonía para Aurelia, hasta que la joven no pudo soportar más y al final murió. Su padre confeccionó él mismo el ataúd donde debía de llevar a la joven Aurelia y obtuvo las llaves del panteón familiar del cementerio, de manos del encargado del camposanto. Pero pronto las intenciones de los validos de llevar a cabo el entierro de Aurelia sería frustrado de la mano del médico Tomás López Brito, que ya llevaba días sospechando debido a los rumores sobre los gritos y lamentos que se escuchaban en la casa. Tras una crisis de nerviosismo de la joven Carmen, la hija que iba a ser sacrificada en primer lugar, los validos llamaron al doctor Tomás Brito, quien acudió de inmediato al lugar para asistir a la joven. Cuando el doctor llegó a la casa, vio a la joven con varias lesiones y tras mirar de reojo a una de las habitaciones, le pareció ver un cuerpo tapado, por lo que su sospecha se confirmó. Inmediatamente el médico llamó a la policía, la cual acudió al lugar y confirmó que el cuerpo que yacía sobre la cama era el de la joven Aurelia. La madre fue internada en un centro psiquiátrico, donde pasaría gran parte o el resto de su vida, sufriendo el continuo tormento. El padre fue condenado a cadena perpetua, donde pasaría el resto de su vida. Poco se sabe del resto de la familia, pero al parecer algunos fueron internados en algún orfanato. Del resto que eran mayores no se sabe. La policía investigó a los vecinos y muchos decían que escuchaban gritos y lamentos, pero que pensaban que podía ser porque la muerte de su hermano Fernando le habían afectado demasiado. Quizás podríamos pensar de que muchos sí que lo sabían y lo callaban, porque sabía que algunos acudían a las sesiones espiritistas. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. No dejéis de suscribiros y hasta un próximo programa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido al canal Misterio. En el día de hoy hablaremos del misterioso orfanato, la casa del niño. No olviden de suscribirse y darle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si le ha gustado, darle a me gusta. Y sin más, comencemos. El orfanato, conocido como la Casa del Niño, fue construido en 1938 durante la Guerra Civil Española y puesto en funcionamiento en 1944. El edificio se encuentra situado en la capital Gran Canaria, perteneciente al archipiélago canario y a su vez al territorio español. El citado orfanato fue dirigido por un grupo de curas y monjas. Cuentan algunos historiadores e investigadores que tal centro, más que un orfanato, parecía un campo de concentración, donde se obligaban a los niños y niñas a todo acto de vejaciones. No es de extrañar que lo que les contaré a continuación tenga más sentido sobre las misteriosas voces de auxilio
que se escuchaban cada noche en los largos pasillos tenebrosos. Quizás las voces de aquellos niños que fueron víctimas inocentes de unos depravados que más que dedicarse a la enseñanza y educación de ellos, solo se dedicaban a humillar, maltratar y en algunos casos asesinar a estos pobres inocentes. Entre las apariciones del citado lugar destaca el suicidio de una de las monjas que trabajaba allí, según relatan algunos investigadores que recogieron los hechos de alguien que se aseguraba ver cómo ella subía una larga escalera de la torre principal y se arrojaba al vacío una y otra vez como si se tratara de un bucle. Quizás todo tenga una explicación, que todo queda grabado en el tiempo como si se tratara de una grabación de vídeo, congelada en el espacio-tiempo. Seguramente recogida por mentes capaces de reproducir tal evento. Nos hace pensar que tal docente quizás fue impulsada por una conciencia acusadora o quizás no pudo soportar los actos cometidos en ese centro, llevándola al suicidio. Por otro lado tenemos los llantos y lamentos de niños y niñas desesperados pidiendo auxilio. Son muchos los que aseguran escuchar los ruidos mientras visitaban el centro de noche, algunos de ellos parapsicólogos que registraban voces y sombras que se paseaban en la oscuridad de los pasillos y habitaciones. Según algunos testimonios de los que trabajaban como guardias de seguridad, no podían ni siquiera entrar de noche, el miedo y las ganas de llorar les invadían por todas partes, de manera que algunos preferían hacer la guardia fuera de las instalaciones, por miedo a enfrentarse a lo desconocido. Habiendo investigado un poco sobre estos extraños sucesos, encuentro muy real lo acontecido en el lugar, ya que le acompaña la historia y el testimonio de algunos que fueron niños recluidos en aquel horrible lugar y que tuve el privilegio de conocer, en los cuales algunos cuentan los maltratos que sufrían a manos de los curas y las monjas. Bueno amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado este vídeo y que pronto regreséis al canal. Les dejo con una secuencia de fotos y vídeos recopilados por algunos que se atrevieron a entrar en ese horrible centro. Son muchos los lugares abandonados a lo largo del territorio nacional español, muchos de ellos llenos de leyendas, historias de terror y misterio. En el episodio de hoy conoceremos algunos de esos lugares, además de dar algunas recomendaciones muy importantes para aquellas personas que se han aficionado a frecuentar dichos lugares, pero esto lo dejaremos para el final. El Hospital de Santo Ángel, también conocido como La Barraca, se encuentra situado en Navacerrada, un municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid, a unos 120 metros de altitud sobre el nivel del mar.
El edificio fue construido sobre la década de 1940 y destinado a enfermos de tuberculosis, una grave enfermedad que obligó a construir una innumerable cantidad de edificios de este tipo por todo el territorio nacional. Varios años más tarde, cuando la enfermedad de la tuberculosis dejó de ser un problema grave debido al adelanto de la medicina, el complejo fue destinado como psiquiátrico. Son muchas las historias que se cuentan de este extraño lugar, durante su destino como hospital de enfermos de tuberculosis y después como psiquiátrico. En cuanto a fenómenos paranormales se refiere, destacan las apariciones de misteriosas luces de origen desconocido, además de gritos desgarradores y llantos en medio de la noche. Algunos sugieren que estos fenómenos pudieran estar ocasionados por personas fallecidas, tanto como fue destinado a enfermos de tuberculosis como después como psiquiátrico. Pero parece ser que en dicho hospital los fenómenos paranormales no fueron los únicos sucesos que le dieron mala fama a dicho lugar, sino que también se rumorea que cuando fue destinado como hospital psiquiátrico hubieron abusos de todo tipo. Hasta que en 1996 se decide cerrar el complejo, quedando el tal como uno más de otros tantos complejos abandonados, dando lugar a ser frecuentado por sectas de todo tipo, entre las que destacan las sectas satánicas, las cuales han acampado a sus anchas, dejando en su interior pruebas evidentes de sus rituales. Sin duda no es de extrañar que los fenómenos paranormales hayan aumentado al ser profanados por diversas sectas satánicas, a pesar de los trágicos sucesos que pudieron ocurrir durante su habilitación como psiquiátrico, sin dejar atrás a los que también murieron por la grave enfermedad de tuberculosis, una enfermedad que para aquella época era un horror. Pues bien amigos, como les prometí en el principio de este video, les voy a dejar unas recomendaciones a tener en cuenta para todos aquellos aficionados a frecuentar dichos lugares. La primera recomendación sería explorar la zona de día, ya que nos podemos encontrar con pozos y huecos sin cubrir, que podrían causar graves accidentes e incluso la muerte. La segunda recomendación es que nunca vayan solo a esos lugares. En caso de tener accidente nadie te podrá auxiliar, además nunca sabrás lo que podrás encontrar allí. La tercera recomendación es de llevar un calzado y ropa adecuada, ya que en esos lugares hay muchos clavos y cristales que podrían causarnos varios cortes. A continuación les mostraremos unas imágenes del accidente ocurrido en ese lugar, y con estas imágenes nos despedimos hasta un próximo programa. Muchas gracias. De todas las historias que hemos contado en este programa de hospitales abandonados, creo que pocas o ninguna superan al del Hospital del Tórax de Tarrasa, no solo por las historias sobre fenómenos paranormales que se dieron en tan extraño lugar, sino por la gran cantidad de suicidios que allí se dieron. Quizás en una primera parte los fenómenos paranormales tuvieron que ver con la gran cantidad de suicidios allí ocurridos, pero para resolver este misterio sobre la posibilidad de que ocurran fenómenos paranormales a causa del suicidio, lo dejaremos de la mano de un experto que conoce en mayor profundidad la materia, pero esto lo dejaremos para el final del vídeo. El Hospital del Tórax de Tarrasa se encuentra situado en la ciudad de Tarrasa, perteneciente a la provincia de Barcelona. El complejo fue inaugurado en la década de 1950 y puesto en funcionamiento desde 1952 hasta 1997. Su objetivo principal era la cura de enfermos con patologías respiratorias, como la tuberculosis, la fibrosis y el cáncer de pulmón, entre muchas otras. El hospital tenía un total de 1.500 habitaciones, separadas cuidadosamente por clase social. Pero había un lugar que la clase se negaba a reconocer, a los cuales destinaban a la 9ª planta del edificio. Seguramente personas con escasos recursos sociales, abandonados a su suerte, olvidados por la sociedad de aquel entonces. Estos últimos, desesperados por el dolor y las condiciones infrahumanas a los que eran sometidos, solo les quedaba una salida, las ventanas de sus habitaciones, desde donde ponían fin a su larga agonía, arrojándose al vacío,
desde una altura de 9 pisos. En sus comienzos, los enfermos eran asistidos por un equipo de enfermeras, hasta que en 1954 se incorporan 25 monjas de las Carmelitas, las cuales prestan su servicio durante 20 años, desde 1954 hasta 1974, y es ahí donde las monjas abandonan el complejo, debido al desacuerdo por la mala gestión infrahumana a lo que eran sometidos los enfermos. Las Carmelitas se hospedaban en la planta 9 del edificio, en el ala norte. En el resto de la planta 9 se alojaban los enfermos terminales y todos los que eran abandonados por su familia o tenían escasos recursos sociales, por así decirlo. Las Carmelitas se llevaron la peor misión de esta historia, pues eran las encargadas del cuidado de los enfermos de la 9ª planta. A los de la 9ª planta se les prohibían salir al exterior del edificio. Parecía estar recluido a tales dependencias. Ya no bastaba la cruel enfermedad que estaban pasando, para que encima se les trataran como si fueran reclusos, por lo que algunos decidían de acabar con su vida, lanzándose al vacío desde la 9ª planta. Creo, si mal no recuerdo, que fueron cientos los que se suicidaron allí, pero parecía no importarles a nadie lo que allí ocurría. Nadie puso remedio a tal asunto, en cuanto a seguridad se refiere. ¿No se les ocurrió poner protección o medidas de seguridad en las ventanas? Pero parecía que a nadie les importó lo que ocurrió allí, ni al personal de enfermería, ni a la administración del sanatorio, ni al ayuntamiento del lugar, es decir, a nadie. Como era poco la cosa, con el tiempo empezaron a llegar pacientes con enfermedades mentales, a los cuales también hospedaron en la 9ª planta, junto, por así decirlo, con el resto de los pacientes terminales. Un verdadero horror. Según se cuenta, a estos pacientes, aparte de tenerlos en plena marginación social, se les alimentaban malamente. Sin duda, un trato inhumano. A continuación veremos un breve vídeo de un gran investigador español, el padre Fortea, que durante mucho tiempo ha sido exorcista y se ha dedicado al campo de lo paranormal. Sin más, vemos el vídeo. Pero lo que descubrí es que hay almas que sí que tienen un purgatorio realmente largo y penoso, que vagan por los lugares o están en un lugar determinado. Y esas almas del purgatorio, lo que siempre se ha llamado fantasmas, pues sí, vagan en determinados lugares. Una categoría que también descubrí, no en los libros sino en la realidad, que también los deja Dios vagando un tiempo para que los vivos comprendan que eso no se debe hacer, aunque no todos, son los suicidas. Es verdad que hay muchas almas que vagan en el lugar donde se suicidaron. Cuando el edificio fue finalmente abandonado, fue cuando mayor se presentaron los fenómenos paranormales, justo como hemos visto en el vídeo del padre Fortea. Pero aparte de los sucesos ocurridos a los pacientes de este horrible sanatorio, se les suman los rituales de origen satánico, los cuales se aprovecharon de la trágica historia de este hospital para llevar a cabo sus rituales, desatando así fuerzas